Del Evangelio segundo de Lucas, capítulo 17, versículos del 26 al 37. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Así como sucedió en el tiempo de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban esposa, tomaban marido, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio, y los hizo perecer a todos. Como sucedió también en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y los hizo morir a todos. Así sucederá en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En ese día, quien se encuentre en la terraza y haya dejado sus cosas en casa, no baje a recogerlas. Así, quien se encuentre en el campo, no regrese. Recuerden a la esposa de Lot. Quien intente salvar su vida, la perderá. Quien, en cambio, la pierda, la mantendrá viva. Yo les digo, en esa noche, dos estarán en la misma cama. Uno será llevado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el mismo lugar. Una será llevada y la otra dejada. Entonces les pregunté: ¿Dónde, Señor? Y él les dijo: ¿Dónde estará el cadáver? Allí se reunirán también los buitres. Palabra del Señor. Buen día. El Evangelio que hemos escuchado es la continuación de aquel sobre el cual meditamos ayer. Y también hoy, en este día, deseamos estar con Jesús, que también nos habla de lo que sucederá al final del mundo con nosotros. Y como notamos, son indicaciones las de Jesús que buscan prepararnos para el encuentro definitivo con el Señor para poder entrar en el reino de Dios. Y estas palabras Jesús las dirige no a los fariseos, sino a los discípulos, a aquellos que lo siguen. A mí, a ti, a cada uno de nosotros. ¿Y qué dice? Como sucedió en el tiempo de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban esposa, tomaban marido, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio, y los hizo perecer a todos. Como sucedió también en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Aquí, Jesús toma como modelos de discernimiento a Noé y Lot, es decir, mientras ellos se construían un lugar de salvación y escapaban de la muerte, sus contemporáneos, creyendo que hacían su propio interés, ¿qué hacían? Vivían su propia vida, se divertían, comían, bebían, tomaban esposa y marido, es decir, como se nota, no es que estuvieran haciendo cosas negativas y todo lo contrario, pero habían asumido todo esto como prioridad en su vida. Para ellos solo existía eso. Era como si estas cosas fueran las más importantes para ellos, sin abrirse a la dimensión espiritual, a la dimensión que viene de lo alto, y no se daban cuenta de que se estaban construyendo su propia perdición eterna, mientras que éstos luego se ahogan en el agua y arden en el fuego, como en los tiempos de Noé y de Lot. Quien sigue a Dios, quien sigue a Jesucristo, en cambio, conoce otra agua, conoce otro fuego. Quien sigue a Cristo es regenerado por el bautismo, está inmerso en la vida de la Santísima Trinidad y renace a la verdadera vida. De hecho, el hecho de seguir el camino de Dios no significa huir de la realidad absolutamente, sino que, al seguir el camino de Dios, que es el amor con mayúscula, es un compromiso de vivir con una mentalidad diferente. Los compromisos que cada uno de nosotros está llamado a asumir en el mundo, no siendo del mundo, no perteneciendo al mundo, sino viviendo plenamente en el mundo. Todas las cosas pasarán, todo pasa, pero lo que no pasa es el amor que pongo en las cosas que hago. Entonces, esta experiencia permanece para siempre, será eterna. ¿Por qué? Porque he permitido que Dios penetrara y habitara mi tiempo, como dice Jesús en su oración al Padre antes de dejar este mundo, en el capítulo 17 de San Juan, en los versículos del 14 al 17, Jesús dice: Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Y si no son del mundo como yo no soy del mundo, conságralos en la verdad, tu palabra es verdad.
como tú me has enviado al mundo, también yo los he enviado al mundo. ¿Cuál es el deseo de Jesús? No es sacarnos del mundo. De hecho, no podemos vivir en otro tiempo que no sea el presente, y no podemos vivir nuestra vida en un lugar diferente al que nos encontramos. Por eso, ¿dónde está el lugar y el tiempo del reino de Dios? ¿Cuándo es? Siempre está en nuestro aquí y en nuestro ahora, en nuestro ahora. Y Jesús continúa y dice, así sucederá en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, el día en que Jesús se manifestará. Será como sucedió en los días de Noé y de Lot, que son como todos los días de la historia humana. La salvación no se encuentra en algo extraordinario, no, sino en la cotidianidad de la vida. Es aquí donde estamos llamados a escuchar su palabra. Es en la cotidianidad de la vida que elegimos o no dejarnos llevar de la mano por nuestra guía que es Jesús, o no dejarnos llevar de la mano por Jesús. Y si no nos dejamos guiar por el Maestro, ¿quién toma nuestra mano? ¿La toma el enemigo? Y si lo seguimos a él, si seguimos al enemigo, entonces ¿qué hacemos? Caminamos, vivimos y existimos, y vamos hacia un camino, en un sendero que nos lleva lentamente hacia la perdición eterna. En aquel día, continúa Jesús, quien se encuentre en la terraza y haya dejado sus cosas en casa, no baje a recogerlas. Así, quien se encuentre en el campo, no vuelva atrás. Recuerden a la esposa de Lot. Jesús dice, en aquel día. ¿En qué día? En ese día se cumple para todos la separación de todo. Por eso Jesús dice de antemano al discípulo, quien de ustedes no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. El arrepentimiento es inútil, el regreso es imposible. Quien ha puesto la mano en el arado, dice Jesús, y luego se vuelve atrás, no es apto para el reino de Dios. Es como la esposa de Lot, que cuando mira hacia atrás se convierte en una estatua de sal, es decir, queda petrificada, queda inmóvil. ¿Por qué? Porque desobedeció lo que Dios le había dicho. No mires hacia atrás y no te detengas en el valle. Y esto lo vemos en el libro del Génesis capítulo 19, versículos del 17 al 26. Porque quien mira al pasado se queda inmóvil, no se mueve, no camina, no vive el presente. Y si no vive el presente, no se dirige hacia el futuro, está estático. Y Jesús continúa y dice, quien intente salvar su propia vida la perderá, pero quien la pierda la mantendrá viva. Este es el resumen de la enseñanza de Jesús. Esta palabra de Jesús es la clave de la vida. ¿Cuándo es que la persona se pierde? Nos perdemos, es decir, perdemos el gusto de la vida. ¿Cuándo? Cuando somos movidos por el egoísmo, cuando nos cerramos en nosotros mismos, cuando nos defendemos de los demás, a quienes vemos como posibles enemigos, entonces tratamos de salvarnos y buscamos encontrar seguridades humanas. Y cuanto más encontramos seguridades humanas, más nos atrincheramos y más tenemos miedo de que los demás nos quiten lo que hemos conservado. Y mientras Jesús nos ofrece otra solución que parece paradójica, nos salvamos y nos mantenemos vivos si, movidos por el Espíritu de Cristo, somos capaces de perder nuestra vida por amor. Como el agua que por sí misma es fuente de vida y de fecundidad, donde fluye y donde llega, pero si dijera entre sí, no es justo darme a todos, no es justo que recorra todos los lugares desiertos, pero que se las arreglen, yo pongo diques y disfruto de lo que soy y de lo que tengo, porque el agua es mía, soy yo. ¿Qué pasaría si el agua dijera esto y hiciera esto? Esa agua se convertiría en un estanque que huele mal e incluso mata a los seres vivos que lo habitan. Pero el agua no está hecha para estancarse. El agua está hecha para fluir, para ir, para fecundar, y así es nuestra vida. No puedo encerrarme a mí mismo, no puedo encerrarme a mí mismo los dones que el Señor me ha dado. Cuanto más los doy, más se fortalecen,
cuanto menos los doy, más los pierdo. Pero cada vez que escucho esta palabra, me viene a la mente una experiencia que tuve cuando estaba en Perú, en tiempos de terrorismo, que siempre me habla y que otras veces he contado, pero así me viene espontáneo recordar esta experiencia para darme cuenta del valor de la vida y de la vida en Cristo, en Jesús. De hecho, recuerdo, cuando estábamos en Lima, en Perú, un sacerdote amigo nos había pedido que pudiéramos ir a su parroquia, en los Andes, para ayudarlo a evangelizar los pueblos que le habían sido confiados. Era una parroquia muy amplia, y nosotros estábamos allí. Fuimos, éramos 2, y entonces nos encontramos, el párroco que era nuestro amigo, nosotros 2 misioneros, y también había otros catequistas, otros laicos que se habían formado y que estaban listos para ir a los diversos pueblos a llevar la palabra de Dios. Y así nos despedimos. Oramos juntos, y cada uno se fue por su propia misión. ¿Y qué pasó? Nosotros fuimos a un pueblo. Fue muy bien, la acogida fue muy bonita, y sobre todo 2 catequistas fueron precisamente a un pueblo, a una aldea, bastante lejos de la parroquia, pero allí siempre, en los Andes. Y cuando entraron al pueblo, en esta aldea, fueron recibidos por algunas personas, en particular por 2 hombres, que se acercaron y les preguntaron, ¿pero ustedes quiénes son? Y estos 2 hombres, estos 2 catequistas, dijeron, venimos de la parroquia, el párroco nos envió, y venimos para hacer momentos de oración con la gente, y por lo tanto estamos pensando en ir allí a la iglesia para reunir a las personas, para poder orar y anunciar la palabra de Dios. Y estas 2 personas del pueblo les dijeron, les conviene que no hagan esto. ¿Por qué? Porque si van a la iglesia, no volverán más a su país. Entonces les pedimos, regresen a su país. Y ellos se miraron, les agradecieron, pero continuaron y fueron allí, a la iglesia. Fueron a preguntar a alguien si tenía la llave de la iglesia. Una señora era la sacristana, así que abrió la iglesia, tocaron las campanas, y la gente poco a poco se fue reuniendo, y la iglesia se llenó, y ya estaban comenzando a orar. Los 2 estaban allí, en el ambón, para anunciar la palabra del Señor, y mientras ya estaban anunciando la palabra del Señor, entraron en la iglesia 2 personas encapuchadas con una pistola, un rifle. El silencio cayó en la iglesia. Estas 2 personas se acercaron a estos 2 catequistas, y uno de ellos dijo, les habíamos dicho que no entraran en la iglesia. Les había dicho que si lo hacían, no saldrían vivos de este país. Ahora, para que puedan salir vivos de este país, les pedimos y les ordenamos que tiren la Biblia al suelo, que la pisoteen, que nos escupan encima. Si no lo hacen, no saldrán vivos de aquí. Los 2 catequistas se miraron por un momento, y luego uno de los 2, tomando la Biblia, la tiró al suelo, nos escupió encima, y la pisoteó. Y el otro catequista, al ver lo que había sucedido, miró a los 2 hombres encapuchados y les dijo, yo nunca haré esto, porque para mí la Biblia no es un libro cualquiera. Para mí la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesús, y Jesús, que vino al mundo, dio su vida por mí, para salvarme. Y yo nunca tiraré al suelo la palabra de Dios, nunca tiraré al suelo a Jesús. Nunca lo pisotearé y nunca le escupiré encima. Si quieren, estoy aquí, mátame. Estas 2 personas, encapuchadas, no esperaban una respuesta así, por lo que uno de los 2, dirigiéndose a aquel catequista que había arrojado la Biblia al suelo. Y no estamos aquí para juzgarlo o no por lo que había hecho, pero dirigiéndose
A este catequista, a esta persona encapuchada, le dijo: si no estás dispuesto a dar la vida por algo o por alguien en lo que crees, tampoco eres digno de vivir. Y apuntándole con la pistola, lo mató frente a todos. Y se fueron. ¡Guau! No estamos aquí para juzgar lo que hizo ese catequista. ¿Quién sabe? Tal vez pensó que la Biblia se podría comprar de nuevo, que habría otra. No se sabe, no sabemos, pero hizo ese gesto, seguramente para salvar su propia vida, y en cambio la perdió.